Seguimos en el panorama de la tarde, 3:27 minutos, y es momento de compartir con nuestro invitado, el senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana. Comparte con nosotros Félix Bautista. Bienvenido, don Félix. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y qué bueno que pudo sacar ese tiempecito para compartir con nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Bueno, don Félix, y la primera pregunta es con relación a las exoneraciones. Usted ha sometido un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones a los legisladores a partir del 28. Si nos puede contar en qué consiste. Bueno, mire, yo soy de la creencia de que lo que más le conviene a los legisladores es que se eliminen las exoneraciones. Porque lo que hacen muchos legisladores es que en cada periodo le entregan 2 exoneraciones. En cada periodo. Es como uno cada 2 años. Es libre, no hay ningún costo, Sí. o sea, no hay ningún monto. Sí, es abierta, vamos a decir de alguna manera. Exacto, abierta. Pero resulta que muchos legisladores lo que hacen es que venden la exoneración. Wow. Y si la venden las 2, le dan $50,000 por las 2. Eso no le da para comprar un vehículo. Por ejemplo, el senador de Dajabón, que tiene que recorrer una distancia enorme para ir y venir de Dajabón a Santo Domingo. El de Pedernales. El de Pedernales, el de San Juan también, que son 408 kilómetros ida y vuelta. Montecristi. No le da para comprar un vehículo. 50,000, dice usted, que es lo que le dan. Sí, si el Estado te provee un vehículo por 4 años, como lo hacen con los ministerios, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas tiene un vehículo asignado. Sí. Los viceministros de Obras Públicas tienen vehículo asignado. También. Los directores generales tienen vehículo asignado. Bueno, porque el Congreso se lo asigne. Porque lo que sucede es que tú vendes la exoneración por $50,000, pero tienes que comprar un vehículo. Y tienes que dar a lo mejor $100,000 por una Jeepeta Land Cruiser, $125,000, que a los 4 años se deterioró. Pero usted No cree que tiene nada. realmente la venden a 50,000, don Félix, Sí, no más. no dan más de ahí, no. Pero entonces ellos pueden traer el vehículo que es muchísimo más costoso. Está bien, Y entonces, pero imagínese lo siguiente. Me dan la exoneración y yo traigo una Land Cruiser. Porque no puedes comprar un vehículo de esos de lujo, un Rolls Royce o un vehículo de lujo para coger para tu provincia. Eso no se estila. Usted no ve a ningún legislador en un vehículo de eso en su provincia. Pero te dan la exoneración, pero tú tienes que dar los $100,000 para comprar el vehículo. Tienes que comprarlo. Es que como quiera tienes que comprarlo. yo no estoy entendiendo. Explíqueme Ok. otra vez. La exoneración no implica el costo del vehículo. Sino La para exoneración traerlo. es para que tú no pagues impuestos cuando el vehículo llegue. Ok, ya, ahora sí. Pero tengo que comprarlo. En lugar de yo comprarlo, que el Congreso me lo asigne como lo hacen las demás instituciones del Estado. Ya, ¿verdad? Y cuando yo salgo a los 4 años, tengo un ahorro, perdí, compro mi vehículo y tengo un vehículo nuevo. De lo contrario, en 4 años el vehículo está viejo. Habré perdido la inversión que hice. Y lo pongo al servicio de la institución, al servicio del Estado. Por tanto, no tiene sentido la exoneración. Ese vehículo usted propone que, por ejemplo, tenga derecho a comprarlo en el uso que él le dé o simplemente una asignación. Bueno, ahí yo lo que planteo en la ley es que el Congreso busque la modalidad y el tipo de la modalidad de asignación y el tipo de vehículo. Una modalidad pudiera ser, bueno, compré una flotilla de vehículos a la Delta Comercial. A los 4 años pudiera decir, dependiendo de cómo esté el estado del vehículo, mira, de los 32 hay 16 que hay que cambiar. Entonces va a la Delta y le dice, recíbeme estos 16 y dame 16 nuevos. Se recibe como dación de pago. Lo que uno hace cuando tiene un vehículo. ¿Qué hace uno cuando tiene un vehículo? Va a la agencia y le dice, ¿en cuánto tú me recibes este? Eso no es lo que hacemos. Pero Yo si quiero comprar ese, ¿en cuánto me recibe el Pero que es que usted tengo? está hablando de unos vehículos. ¿Y por qué usted no se monta en un Kia Sportage, por ejemplo? Es que que no puede. es ¿Por Te qué? dura No. un mes. No, Es que no. Bueno, él legislador- no, porque está lejos. Pero, por ejemplo, los de aquí, los que están más cerca. Pero ¿por qué no ponerle un tope? Que es lo que yo he planteado en algunas ocasiones. Porque el negocio está de que los dealers estén detrás de esas exoneraciones precisamente porque son abiertas. Y al ser abiertas, se traen vehículos que pagan hasta $300,000, $400,000 de impuestos. Entonces, si le ponen un tope, mire, esta exoneración va a tener un tope de tanto. El negocio se acabó. Sí, pudiera, $30,000, $40,000, un ejemplo. Ya, se acabó el negocio. pudiera ser, como tú dices, ponerle un tope al vehículo que tú puedas traer. Exactamente, Al exactamente. vehículo que pueda traer. Exacto. Pero si eres legislador, como quiera tiene que comprar el vehículo. El tema es ese. Sí. Que como quiera tiene que comprarlo. Y comprarlo y ponerlo al servicio de la institución. Es como que tú le digas al ministro de Salud, mire, el vehículo que usted anda, usted tiene que comprarlo usted con su dinero. Y usarlo en la institución.
¿Qué va a decir el ministro? No, un momentico. No, que el Estado me asigna un vehículo. Claro. Porque entonces el tiempo que yo duro aquí, si duró 4 años, los 4 años los vehículos que yo compré, ya no tienen ningún valor. Perdí la inversión y el Estado no me paga nada por eso. Don Felipe, ¿y por qué nada más se ataca con este tema a los legisladores? O sea, no se ataca a ninguna otra institución o otros sectores privados que también tienen exoneraciones. Siempre nada más se habla de los legisladores. Sí, eso hay un ataque permanente, sobre todo al Congreso Nacional, con el tema de lo que se denomina los fondos de ayudas sociales, que le dicen también comúnmente barrilito. Atacan las exoneraciones de los vehículos, pero hay miles de millones de pesos que el Estado no recibe por exenciones que tienen los empresarios. Exacto. A todos los niveles y en los diferentes sectores. Nosotros en una ocasión, un grupo de legisladores sometimos un proyecto de ley para quitarlo todo, comenzando por el barrilito, por la exoneración a senadores y eliminar cerca de 28 exenciones fiscales que tienen los diferentes sectores. Y la sometimos al Congreso, ¿ok? Vamos a quitarlo todo a todo el mundo. A partir de ahí nadie habló de la exoneración a los congresistas. Todo el mundo hizo silencio. Pero mi estimado, yo entiendo que el Estado o el gobierno y el Congreso son los primeros que deberían de dar el ejemplo. Porque si una gente se parquea amarillo, pues no, por eso se parqueó amarillo, también me voy a parquear. Entonces yo entiendo que debemos de pensar por la casa, desmontar esos beneficios y después vamos a entrarle a los empresarios también. Podría ser una sí, lo que yo estoy planteando es que se eliminen. Ok, se eliminaron las exoneraciones para los congresistas. Ok, ahora, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Hay dos opciones. O el legislador compra su vehículo como lo hace ahora, que tiene que comprarlo. Los legisladores que están ahí, todo el mundo tiene que comprar su vehículo. O el Congreso le dice, te vamos a asignar un vehículo. Solamente hay dos opciones. Y ya no hay exoneraciones. Otra modalidad es... donde asignarle vehículos como tienen las instituciones. Exacto. Otra modalidad es la siguiente. El Congreso puede importar los vehículos. Dice a la Delta o a cualquier institución, tráeme X cantidad de vehículos. Y yo lo saco exonerado porque es para una institución pública. La saco sin pagar impuestos, pero son de la entidad. Así sale más barato. Son del Congreso. A los 4 años salí de ser congresista, entonces le toca al senador que me sustituye el vehículo. Exacto. Eso es todo. Don Félix, senador de la provincia de San Juan. ¿De su provincia? No, él es de San Juan. ¿Y de dónde ¿Cuál es usted? provincia es usted? ¿Cuál es el senador de la provincia tuya? No, pero ¿de qué provincia? Por eso mismo, de la que él va a decir, de allá de la Mata. ¿Cuál es el senador de la Mata? ¿Ustedes tienen uno? ¿Usted de la Mata Santa Cruz? De Farfán. Ah. ¿El senador de ustedes quién es? Dilo con orgullo o con miedo. Yo no tengo miedo. No, ¿Quién por es si el acaso. senador? ¿Quién es el senador suyo? Mi El senador. mío es Omar. El de San Juan. Lo que pasa es que ellos, lo de la Mata, Mi familia de la creen que tienen Mata, los son de independencia. la Ellos creen que Mata. tienen son de la independencia Mata, de San sí. Juan. Pero de la Mata de Farfán, lo tuyo. Sí. Ok. Yo Lo mío es nunca una- he ido allá, pero yo nací allá. Adelante, hágale la pregunta al senador de su provincia. Senador de la provincia de San Juan, don Félix Bautista. Usted ayer ha estado razonando públicamente sobre la decisión del Tribunal Constitucional en lo ateniente al tema del Código Procesal Penal y del Código Penal, una modificación. Y yo me pregunto, ¿cómo se siente usted legislando con gente que no lee? Mire, Yo soy de la Mata de Farfán, sí, qué bueno. gracias a Dios. La gente de la Mata de Farfán son sumamente inteligentes. Son los más inteligentes de la provincia. Gracias. Yo lo he comprobado cuando hago los reconocimientos de los estudiantes meritorios. Y los índices más altos de los estudiantes del bachillerato son los de la Mata de Farfán. Son los más altos y son los que la mayor cantidad que se gradúan con las más altas calificaciones de toda la provincia. Por tanto, yo me siento orgulloso de saber que usted está aquí en este programa Gracias. y que me ha hecho una pregunta que para mí es muy importante. Mire, el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre, hace hoy 6 días, emitió la sentencia 765, donde expulsó del ordenamiento jurídico dominicano la ley que modificaba el Código Penal, la ley 1015, que modificó el Código Procesal Penal. La expulsó totalmente, es decir,
y dio un plazo al Congreso de 1 año para reintroducir la ley de nuevo, alegando que en el año 2014, cuando se aprobó, se violó el procedimiento de que no se aprobó en las 2 cámaras. Y yo descubrí un error que cometió el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo se aprobó la ley? La ley se introdujo por la Cámara de Diputados. La introdujo el diputado Víctor Suárez. Se aprobó en la Cámara de Diputados, fue al Senado, el Senado lo aprobó, y la última Cámara que aprueba es quien la envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. La envió el Poder Ejecutivo, el Senado. El Poder Ejecutivo hizo observaciones a la ley. ¿A quién le devolvió las observaciones? A la Cámara que le envió la ley, que fue el Senado. Y entonces, cuando recibimos en el Senado las observaciones, Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, sometió una moción diciendo que en lugar de nosotros acoger en el Pleno esas sugerencias, esas modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo, esas observaciones, que era mejor enviarla a la Comisión de Justicia, para que la Comisión de Justicia y sus nuevos integrantes la analizaran y rindieran un informe al Pleno de si acogíamos o no las observaciones. Esa moción de Reinaldo Pared se recogió en el acta 200 del 23 de abril de 2014. Acta 200. ¿Qué se aprobó en el acta 200? Enviarla a la Comisión de Justicia para que valorara las observaciones. El TC dice que con el acta 200 el Senado aprobó las observaciones y que al aprobar las observaciones y no enviarla luego de aprobarla a la Cámara de Diputados, entonces hubo una violación al procedimiento, y no fue así. El acta 200 lo que hace es que envía esas sugerencias, esas recomendaciones del Ejecutivo a la Comisión de Justicia. Ahora, ¿qué pasó en la Comisión de Justicia? Que pasaron 2 legislaturas ordinarias consecutivas, no se rindió ningún informe, y el artículo 103 dice que cuando eso sucede, se dan por acogida las observaciones del Poder Ejecutivo. Es decir, ya lo que yo te envié, como pasaron 2 legislaturas consecutivas, se dan por acogida. Y entonces, al darse por acogida, ya se convierte en ley las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿Y qué hace la Cámara? En este caso el Senado, la envía nuevamente al Poder Ejecutivo. No tiene que enviarlo otra vez a la Cámara de Diputados, porque eso es lo que se llama el silencio legislativo. Se aplicó lo que se llama el silencio legislativo. Si tú no dices nada en un plazo determinado, entonces mis observaciones se convierten en buena y válida. Me llamó poderosamente la atención esa definición. Eso fue lo que me llamó la atención de las informaciones que leí, el silencio legislativo. Así lo denomina la doctrina. El silencio legislativo se origina cuando en una comisión determinada se le somete una solicitud de parte del Poder Ejecutivo y usted no emite ninguna opinión. O sea, se quedó en silencio. Al quedarse en silencio, pasan 2 legislaturas ordinarias consecutivas, se asume que ya se convierte en que las normas, que las observaciones se convierten como buena y válida. Antes eso no existía en la Constitución. Entonces lo que hacía el Congreso era engavetaba la ley. Una ley buena, el Ejecutivo la observaba. Yo no tengo interés en eso, como Congreso la engaveto. Ahora hasta dicen no, ahora no pueden engavetarla. Tú tienes un plazo para decidir, o aceptarla o rechazarla, pero decidir. Si tú no decides en un sentido o en otro, se dan como acogida las observaciones. A ver. Senador, regularmente el trabajo legislativo de un legislador no es tan conocido por la sociedad. Yo, que estoy dentro del Congreso, sé que usted es uno de los legisladores más productivos que tiene el país, pero quisiera que usted de manera sucinta pueda decirle al país cuál es su obra legislativa, cuáles son las iniciativas que usted ha impulsado ya en sus periodos que tiene como senador, y que nos puntualice sobre 2 iniciativas que ha introducido recientemente y que ha pues ocupado la palestra pública, que es la eliminación del método de Home, y por igual la modificación a la ley del Tribunal Superior Electoral, que le da nuevas facultades. Bueno, mi labor legislativa se resume en 158 proyectos de ley. Muchos de los cuales no lo lea entonces. Así mismo. Muchos de los cuales están en las distintas comisiones, todos están en distintas comisiones en el Congreso. De esos 158 hay 14 que se han convertido en ley. He tenido la suerte de
de que muchos de los proyectos, en su gran mayoría, son mandatos de la Constitución del año 2010. Y digo que tengo la suerte porque el Ejecutivo actual ha tenido el interés en muchos de esos proyectos. Y lamentablemente, debo decir que cuando el Ejecutivo no tiene interés, las cosas no se aprueban. Y eso es lamentable para nosotros como legisladores. Es como si le diéramos importancia a lo del Ejecutivo y no le damos importancia a lo que nosotros sometemos. Como digo nosotros, digo todo el cuerpo del Congreso. Leyes importantes que han sido aprobadas es la Ley de Regiones Únicas de Planificación, la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que antes no la teníamos, la Ley de Cámara de Cuentas, con la que estamos, ahora a propósito que se va a elegir una nueva Cámara de Cuentas, la ley que creó el Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel, entre otras leyes, la ley que creó el Consejo Económico y Social, el CES, que siempre mencionamos, en fin, la ley de discapacidad, la ley 5-13, la ley de protección de datos de carácter personal. Esa ley de discapacidad, por ejemplo, estableció que en cada provincia se construyera un centro de atención integral a la discapacidad, el CAI. En la avenida Luperón hay un CAI, hay otro de aquel lado, hay uno en Santiago, hay uno a la entrada de San Juan. Y esos centros viven llenos de personas. Es más, no son suficientes. La idea es que se construyan 44 centros, conforme al mandato de la ley y el reglamento que se aprobó. Entonces esos centros hay que construirlos, eso fue una propuesta de la ley. Se estableció un porcentaje de un 5% de las viviendas que construye el Estado para discapacitados. Se estableció que el Estado incluyera en la seguridad social a todas las personas con discapacidad. Ya eso en su gran mayoría están. De modo que la ley de discapacidad fue una verdadera revolución y ahora estoy introduciendo nuevas modificaciones en favor de los discapacitados. Porque muchas de esas enfermedades de las que ellos padecen, los seguros no las cubren. Y eso es injusto. Sí. Una persona que tiene una discapacidad, que tiene una deficiencia y que además los seguros que le proporcionan no le cubren muchas de sus afecciones, es un problema para ellos. En fin, son 13 leyes que se han aprobado. Y recientemente sometí una modificación a la ley 2023 del régimen electoral, donde estamos derogando la ley 157.13, que es la ley del voto preferencial que establece la asignación de escaños a través del método de Holmes. Es decir, el voto preferencial no se elimina, lo que se elimina es la forma de cómo asignar los escaños. ¿Y por qué la sometí? Bueno, conversando con varios jueces del Tribunal Constitucional, analizando varios artículos de la Constitución, decía, es que eso es inconstitucional. Es que estamos asignando un voto indirecto a alguien que no lo sacó. Por ejemplo, en María Trinidad Sánchez, una diputada del PLD, sacó 11.340 votos. Y resultó que la que ganó sacó 2.500. ¿Por qué? Porque se sumaron, es duro, de verdad. Es se duro. sumaron todos los votos que sacó el partido y los votos que sacaron todos los diputados. Y por el método de Holmes, entonces ella resultó ser la ganadora. José Horacio en el Distrito Nacional. En fin, son muchos ejemplos que hay. Cuando la Constitución, Pedro Jiménez. en el artículo 77, dice, el epígrafe dice, elección de las y los legisladores. Y dice, la elección de las y los de senadores y diputados será por voto universal directo, conforme lo establece la ley. Entonces, voto universal directo. La ley 157.13 estableció un método para asignar los escaños. Yo estoy eliminando el método, porque conforme lo establece la ley. ¿Cuál debe ser qué es lo que estoy proponiendo? Que sea lo que más votos saquen. En una circunscripción, así debería de ser. Son 4 diputados que se eligen. Y participan 12, porque el PLD propuso 4, la Fuerza del Pueblo 4, el PRM 4, o el PRD 4, son 16 que compiten. ¿Cuáles son los ganadores? Los 4 que más votos saquen. Ya, exacto. Siempre debe de. Y es más simple para un tema. la Junta contar. No tiene que estar haciendo ese ejercicio. Incluso me gustaría que usted le agregara, si Incluso es posible, nadie entiende que yo saqué más votos que usted y que usted resultó ser ganador y yo no. Eso no se entiende, Eso ¿verdad? nadie lo El entiende. pueblo no lo Ahora, entiende. la gente me dice por ejemplo Mario Núñez, que es el director de elecciones, lo que pasa es que vamos a sacrificar los partidos políticos. Yo le dije, Mario, lo que hay que hacer es, en la boleta, y usted es un experto en eso, vamos a poner un recuadro para que si yo digo, bueno, aquí hay 4 diputados que a mí no me simpatizan ninguno de mi partido, voto por mi partido.
O en el centro. Pero los votos de cada uno de esos diputados que saquen también se les suma al partido. Y si voto por 2 candidatos de mi partido, el voto es nulo para ellos, porque no tuve preferencia. Como es actual. Como es actual, pero se les suma al partido. Sí, vamos a cotejarlo en la boleta. Si fuese así, un método así, por una votación más directa, que no haya método de Home, el partido de gobierno, que tiene una amplia mayoría, obtuviera por lo menos en diputados 8 diputados más. Así es. ¿No cree usted que entonces este método crearía un mayor desbalance en las representaciones congresuales y sabemos lo sano o no que puede ser eso para la democracia? Pero eso es ahora, pero en el 28 la Fuerza del Pueblo va a ser gobierno. Sí, pero yo Entonces no nos lo beneficiamos nosotros. yo no lo veo desde ese punto Esa de visita. vista. Yo lo veo Pero hasta de él, Vicente. yo lo veo desde el punto de vista Sí, constitucional. pero ¿por Y qué el tú te mismo ríes? Javier lo veo. No, yo estoy haciendo la pregunta. Desde el ok. punto de vista la Constitución lo que dice es que se eligen por voto universal directo, conforme a la ley. Ahora, la ley que existe actualmente, la 157.13, estableció el método de Home para asignar los escaños. Yo lo estoy eliminando. Ya. Si se aprueba la mía, es conforme a la ley. Felipe, yo No creo estamos que violando tiene nada. cierto interés en esos temas partidarios y de votación. En ese mismo orden, para no salirnos de la pregunta, ¿qué tú piensas sobre los partidos políticos? Que ahora hay un reguero de partidos y cada vez van a haber más. No hay como un límite, no hay un stop, o vamos a reducirlo, porque yo entiendo que este país con 6, 7 o 10 como máximo partido debe de funcionar. Una Sí. búsqueda de dinero y monto para Un grupo chupa sangre. gente con 10,000 y 15,000 votos. Y que, Usted tenía como 22. ¿22 qué? Aliados, Bueno, eran aliados. Por Pero aliados. esta es mi opinión personal. Yo no estoy Sí. de acuerdo que hayan 30, 40 partidos. El que no tiene por lo menos 100,000 votos, un 2%, algo así que no Eso exista. es verdad. Sí, bueno, la ley electoral establece una cantidad de votos que debe obtener, si no pierde la personalidad jurídica, la pierde. Pero la Constitución no impone límites, ¿no? Solamente define los partidos políticos y deja a la ley de partidos Que arregla eso. política reglamentar eso. Y la ley tampoco no lo limitó porque es un derecho que tiene la Está gente. el derecho de libre asociación. El derecho de libre asociación, o sea, no podemos violentar eso. Es delicado. Por ejemplo, nosotros aquí podemos hacer una Pero asociación. podemos ponerle que tiene que tener por Pero que obligación tiene que mínimo haber un límite. 5%, un 3%, y automáticamente van a desaparecer un grupo. Mira que hayan 3,000 partidos en una No es que boleta. se lo prohíbe, mira, Eso tú es tienes que posible. tener un 3 Así para es. para que tú puedas hacer un partido. Eso habría que hacer una modificación a la ley de partidos. Pero eso es lo de El menos. tema- Cuando se quiere, se puede. El gobierno El tema ahora para tiene la mayoría. Pueden hacerlo. La rigurosidad debe de venir en mantener la personería. Así es. Y no se le puede agregar, don Feli, a ese proyecto que usted tiene, también en el caso de los diputados, que se hagan distritos. Porque de verdad que para los que aspiran y que tienen pocos recursos, tener que ir a una contienda interna dentro de su partido a competir con sus compañeros, entonces luego que van ya a las elecciones, tienen que competir con sus propios compañeros y también tienen que competir con los de los otros partidos. Por ejemplo, yo soy de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este. Ahí hay 4 diputados. Muy bien podría existir que la circunscripción 2 se divida en 4 distritos. ¿Para qué? Para que cada uno de esos que aspiran, porque tienen que ser 4 por partido, tú vas a ser del distrito 1, tú del distrito 2, del 3 y del 4. Automáticamente ya tú no tienes que competir con tus propios compañeros de partido, sino con los demás. O sea, ya tú te estás quitando de encima 3 y cuidado sin más, porque van a estar divididos por distrito. Sí, ese puede ser una opción. Acuérdese que eso es una propuesta. Eso va ahora a la comisión correspondiente. Póngale ese pedacito mismo ahí. No, yo digo, eso va a la comisión correspondiente y si esa moción se presenta, pudiera introducirse en la ley. O sea, no hay, Exacto. Prepárese para que vaya a la vista pública. no hay por qué rechazar eso. Yo veo que eso es correcto. Eso significa toda una reorganización en términos de la Junta Central Electoral que tiene que hacer todas esas subdivisiones de los distritos. Porque la circunscripción a que usted hace referencia tiene todo un territorio. Claro. Luego ese territorio hay que dividirlo en 4. ¿Cuál es la proporcionalidad que yo voy a hacer para que la cantidad de votos sean más o menos parecidos en cada uno? Correcto. O sea, le corresponde un trabajo entonces a la Junta Central Electoral en ese sentido. Pero es una propuesta, estamos abiertos a que tenga modificaciones. En esa propuesta de ley también se contempla lo relativo a los regidores y los vocales, que estamos eliminando el método de Homs. No solamente son los diputados, sino regidores y vocales. Todo. Para que a las 12 de la noche ya la Junta haya contado a todo el mundo y que declare Sí, los hombre, ganadores. ya salí de eso. Don Félix, la filantropía que hemos visto
Sí. y que vemos. ¿Cómo que sí? Y la filantropía. No, pero estamos entrevistando a Feli o a Javier, ¿cómo es? Tú sabes que hay un tema colateral de dolor. No, realmente yo soy enemigo del asistencialismo. Entiendo que, pero es un tema de formación y de... Entonces una televidente y radio oyente le pregunta si usted se ha inspirado en la labor filantrópica del senador histórico de la Altagracia, don Amable Ariztí, que en paz descanse, para darle continuidad en su región a esa labor filantrópica, porque ella me dice que está impactada de manera positiva con una foto suya cargando, sosteniendo en sus brazos a una jovencita que tenía una discapacidad. Sí, mire, yo al igual que usted, no me gustaría hacer lo que hago. El tema es que una cosa son los deseos y otra cosa las posibilidades que tiene la gente. Todavía tenemos un Estado que no cumple con la responsabilidad de dar solución a muchos temas que demanda la sociedad. Y no lo digo por este gobierno, también sucedió en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo, en todos los gobiernos. No contamos todavía con los recursos necesarios para satisfacer la demanda de la gente. Y le voy a poner un ejemplo. Un niño se me acercó en un campo de San Juan y me dice, Feli, mi mamá te quiere ver. Ajá. ¿Y qué quiere tu mamá? Me dice que ella está enferma. ¿Y qué tiene ella? Me dice, tiene cáncer. Wow. Un niño de 8 años. Yo le digo, llévame a tu mamá. Agarré al niño de la mano y me llevó donde la mamá. Ahí estaba la señora esperándome en la puerta, sin pelo en la cabeza. Y la señora me dice, yo le pregunto que dónde se está tratando. Me dice que aquí en el Heriberto Peter. Y que ella le pusieron un tratamiento muy costoso, que estaba embarazada de 8 meses. Wow. Le habían dado quimio. ¿Y qué hace su esposo? Bueno, él es jornalero. Hoy, por ejemplo, está pintando una casa con un amigo que lo vino a buscar. O sea, vive de la chiripa, de lo que consigue. Y me dice, el tema es que me indicaron 12 inyecciones y fui a alto costo en salud pública y me pusieron para dentro de 6 meses. Es una gente con cáncer, claro, que usted le dice que dentro de 6 meses, si no se pone la inyección, se muere. Y no tiene cómo comprar el medicamento. Entonces, cuando indagamos la cotización, aquí en Santo Domingo costaba $3,200 cada inyección. Wow. Eso es 2.7 millones de pesos. Tengo unos contactos en Colombia que venden medicamentos de alto costo y cuando cotizo allá, $270 allá. Y aquí, $3,200. Yo digo, el Estado no puede ser indiferente a eso. No, pero así, repita eso, haga el favor, que lo entendimos así, mal. Así como lo No, repítalo otra vez, que yo no lo entendí. ¿Cuánto es que le dijo la señora? O sea, con lo que usted averiguó, ¿cuánto es el costo? Sí, aquí las 2 inyecciones costaban $3,200 cada uno. Usted multiplica eso por 60 y lo multiplica por 12, que necesitaba 2.7 millones de pesos. En Colombia, $270. No, señor. No, pues esto hay que cerrar. Esto hay que cerrar. Por eso que la gente se tiene que morir aquí. La mafia. Cuando yo le pregunto a muchas personas que trabajan en el tema de salud, me dicen, no, aquí los medicamentos, el precio de costo lo multiplicamos por 10, por 15, por 20. Ok, qué bien. Y el Estado no controla eso. Los medicamentos son un artículo de primera necesidad. Claro. Debería tener control. Una regulación. En Colombia tiene control, por eso los precios son así. En España está controlado, porque es un servicio público de primer orden, el tema de la salud. Entonces, a mí no me gustaría, ¿qué me gustaría a mí? Que esa señora viviera en España. En España todos los medicamentos de alto costo están en los hospitales y son gratis para las personas. Si estuviéramos en España, yo no tuviera que hacer eso. Mientras tanto, tengo que hacerlo. Es una necesidad. ¿Y de dónde cubrir los costos para traer esos medicamentos? Del barrilito. Entonces, dígame si no es importante tener ese dinerito para poder comprarlo porque salud pública no lo tiene. No hay dinero para... Ellos no tienen los recursos para comprarlo. Entonces, hay que resolverlo. Cuando la señora tenga esa situación, tú no tienes otra opción que resolverlo. Entonces, a mí tampoco me gusta eso. Ahora, la filantropía mía tiene un origen en mi papá, que hacía eso. Yo recuerdo que mi mamá siempre peleaba con él, porque él salía para la finca a ordeñar la vaca y tenía que traer la leche a las 9 de la mañana, se iba a las 6, y eran las 12 y las 1 y no había llegado. Mi mamá decía, pero ¿dónde tú estabas? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la leche? Ah, bueno, que fulano estaba enfermo y yo fui con él al hospital. No tenía nada,
para darle, pero iba con él al hospital, lo acompañaba. Y ese solo hecho, esa compañía tiene mucho valor. A veces no es el dinero, es estar ahí. O sea, acompañar a la gente. Eso tiene mucho valor. Don Félix, la última pregunta para cerrar esta conversación. Con relación a la fuerza del pueblo, Rubén Maldonado y usted, lo que yo tengo entendido es que fueron llamados a una reunión para calmarlo. Radamés Jiménez dijo que usted había pedido disculpas y usted luego dijo que no. Mandó un escrito a la prensa. ¿Cuál es la situación actual entre ustedes? Bueno, voy a contar exactamente cómo sucedieron los hechos. Bien. El presidente Leonel Fernández estaba fuera del país. Llegó, me mandó a llamar. Entramos los dos juntos al ascensor de Funglode, solo. O sea, Leonel y usted. Cuando íbamos subiendo me dijo, usted ha creado un avispero. Digo yo, bueno, parece que le contaron una parte de la historia, yo quiero contarle la otra parte. Nos sentamos, hablamos, y él entendió las razones por las que yo dije lo que dije. Bueno, entonces, me dijo, voy a hablar con Rubén. Y antes de la reunión de la dirección política, nos reunimos el presidente Fernández, Radamés Jiménez, el secretario general, Peñita, Antonio Florian Peñita, Radamés y yo. Reunimos antes, una reunión ¿Rubén no previa. estaba? Sí, Rubén también. Una reunión previa. Y el presidente le dijo, miren, yo me reuní con Félix Bautista, él me explicó y yo entendí. Y como yo entendí, yo quiero que ese tema no hay por qué llevarlo a la dirección política. Vamos a concentrarnos en el Congreso, a concentrarnos en salir bien de este proceso, elegir las autoridades internas en el partido. Y luego más adelante hablamos de los temas de elección, de candidatura, de elección popular. Mientras tanto, concentremos nuestra labor en lo que tenemos en el Congreso y quedamos de acuerdo en eso. Por tanto, yo estoy concentrado en los temas del Congreso, que eso fue lo que se acordó. Resulta que el compañero Radamés después dijo en un programa que yo me había disculpado, sí, cuando no fue así. O sea, yo relaté en una nota que escribí, le mandé a los medios, cómo sucedieron los hechos. O sea, yo nunca pedí disculpas. ¿Por qué pedí disculpas? ¿Por qué? ¿Cómo que había o sea, cometido un ¿cuál es error? el pecado que he cometido por emitir una opinión? Pero entonces la fuerza del pueblo es una secta donde los demás no pueden tener opinión propia. Sí, ella se puede tener opinión propia. Pero a usted lo han psiquitrillado por haber hablado de que Omar sería el candidato. O sea, ahí nada más se puede hablar de Lionel. No, pero no me he psiquitrillado nada, profesor. Le fernandista. Porque usted descarta que Lionel pueda ganar en el 28. Bueno, nosotros lo que estamos es midiendo, fortaleciendo la organización. Al final, si no tenemos un partido fuerte, no hay forma de tener un candidato ganador. Fíjese que el PRM ganó, pero el PRM es un partido fuerte. Tan fuerte que obtuvieron la mayoría en los territorios. Es decir, cuando un alcalde gana, un regidor gana, un distrito municipal gana, un vocal, ganan los diputados, ganan los senadores, es porque ellos tienen un liderazgo fuerte con un partido fuerte. Por tanto, se hace necesario fortalecer la organización. Y con la organización fortalecida, entonces podemos hablar de cara al año 2028. Pero lo que acordamos fue que no habláramos de ese tema de candidatura ahora, sino que lo dejemos para más adelante. Exacto. Don Félix, agradecerle de su tiempo, que haya aceptado esta invitación, acompañando a este equipo y de verdad muchísimas gracias. A sus órdenes siempre. Quedaron muchas preguntas, pero para otro. ¿Tú qué tú querías? ¿Otra ronda de preguntas? Para otro programa. Sí. Para otro programa. 2 horas más. Don Félix El tema tiene... de Domínguez Brito, Qué bien. el oro de San Juan. Que te recomiendo que veas Politiqueando RD, que le hicimos una entrevista muy extensa donde todas esas preguntas... yo no voy a venir para acá, no voy a estar viendo politiqueando. Debiste preguntarle eso al inicio. Vámonos a la publicidad y al regreso más. Esto es Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.